Reciban un afectuoso saludo a alumnas y alumnos de segundo grado. Soy la maestra Varinia y les doy la bienvenida a esta nueva sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética que se titula Promuevo la equidad de género en mis grupos de pertenencia. Antes de dar inicio, recuerden que es importante mantener los hábitos de higiene como lavarse las manos constantemente con agua y jabón, practicar el estornudo de etiqueta y mantener la sana distancia para evitar contagios. En esta sesión recordaremos qué es la equidad de género y hablaremos sobre las acciones y actitudes que la desfavorecen y favorecen. Ustedes identificarán acciones que pueden aplicar en los diferentes círculos sociales donde se desenvuelven para promoverla. Les invito a que se sienten cómodamente y presten atención a los aspectos que se explicarán en la sesión y los diversos recursos de apoyo que compartiré con ustedes. Tengan a la mano su cuaderno, lápiz, bolígrafo, regla y algunos lápices de colores, pues además de tomar apuntes sobre el tema, realizaremos una matriz de análisis que les permita reflexionar sobre las condiciones de equidad de género existentes en sus diferentes grupos de pertenencia. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Quiero iniciar la sesión con la siguiente frase. Si alguien considera estar limitado por su género, raza u origen, se volverá aún más limitado. ¿Qué piensan sobre la frase de Carly Fiorina? ¿Consideran que sentir que no podemos hacer algo debido al género es un obstáculo? Esta es una frase de una mujer que, como tantas otras personas, ha sobresalido a pesar de los obstáculos y condiciones adversas, muchas relacionadas con el género y la falta de equidad. La confianza que tenemos en nosotras y nosotros mismos es fundamental para el desarrollo y esta se alimenta de los comentarios positivos o negativos que recibimos de la gente que nos rodea. Cuando los grupos que existen en nuestro entorno nos dicen que algo no debe hacerse o decirse porque lo consideran inadecuado para nosotras o nosotros, normalmente les hacemos caso, pues tenemos plena seguridad de que es por nuestro bien. Pero ¿qué pasa si eso que nos sugieren evitar se contrapone con la forma en que nos gusta expresarnos, las creencias que tenemos o los sueños y metas que queremos cumplir? ¿Será válido limitar nuestras opciones debido a la opinión basada en el género? Les invito a escuchar a Imelda, Jorge y Alex, quienes nos compartieron su testimonio en nuestra sección La Voz de la Juventud. Presten atención y analicen si ustedes han vivido situaciones similares. Yo quiero dedicarme a la arquitectura, pero muchos hombres de mi familia me han dicho que mejor elija otra carrera, ya que, según ellos, eso no es de mujeres y se me va a dificultar mucho. A mí me hacen burla porque yo lavo mi propia ropa y algunas personas dicen que eso es solo para mujeres. A mí me gustaría usar cabello corto, pero no lo hago porque dicen que el cabello corto es para hombres. ¿Les ha sucedido algo similar? ¿Consideran que las labores del hogar, las profesiones o los gustos deben tener género? El género se refiere a las creencias, costumbres o patrones sobre lo que significa ser y vivir como mujer o como hombre, atribuidos socialmente debido a las diferencias biológicas. Como consecuencia, se ha generado distinción y desigualdad en el trato entre las personas de cada sexo, pero esto se ha acentuado en el caso de las mujeres. En la cotidianidad, constantemente nos enfrentamos a situaciones que tienen que ver con el género. Los testimonios de Imelda, Jorge y Alex son ejemplos de cómo influyen las ideas preconcebidas en las actitudes de las personas que les rodean, como el hecho de tratar de intervenir en la decisión de qué carrera estudiar o cuál no, por el hecho de ser mujer, señalar o burlarse de los hombres que realizan los quehaceres de la casa o cuestionar los gustos personales como el corte de cabello, las actividades recreativas que se prefieren, entre otras cuestiones. Situaciones como las anteriores y otras muchas han generado desventajas que aquejan primordialmente a las mujeres, afectando el ejercicio de sus derechos. Esto ha derivado en la falta de equidad de género que históricamente las ha puesto en desventaja en los ámbitos social, económico, cultural y político. También los hombres han enfrentado situaciones relacionadas con la inequidad, debido a la concepción que se tiene de los roles de género, de modo que han sido señalados y juzgados por hacer actividades que se pensaban exclusivas para las mujeres, como apoyar en las labores del hogar, participar en la crianza, dedicarse a las artes, rechazar conductas violentas o usar prendas de vestir de ciertos colores. Ahora los invito a reflexionar.
¿Es conveniente seguir con este trato diferenciado y desigual entre hombres y mujeres? ¿Consideran que la falta de equidad afecta sus relaciones con las y los integrantes de los grupos a los que pertenecen? Vean y escuchen el siguiente fragmento audiovisual. Relacionan las situaciones que se exponen con las preguntas que se mencionaron previamente. No lleves tu carro a ese taller, el mecánico es mujer. Búscate una carrera propia de tu sexo. Aguántese como los machos. Los hombres no lloran. Histérica como todas las mujeres. ¿Alguna vez has escuchado alguna de estas afirmaciones? ¿Qué piensas de ellas? ¿Has empleado frases parecidas? ¿Te parecen correctas? Las frases o afirmaciones anteriores ilustran el sexismo. Muchas de estas ideas y comportamientos se han vivido por generaciones y generaciones y han acentuado la desigualdad entre hombres y mujeres. Las situaciones que se mostraron y describieron en el video, además de lo que se mencionó previamente, no solo les puede afectar a ustedes, sino también a sus familiares, amigas y amigos o con quienes se relacionan. Es así que, por circunstancias como las anteriores, surgió y se ha promovido la equidad de género, la cual busca contrarrestar el trato diferenciado y desigual entre mujeres y hombres. Para esto, un primer paso es que todas y todos podamos reconocer y reflexionar en torno a las ideas, patrones, conductas, así como roles que van en contra de la equidad de género y que muchas veces replicamos sin darnos cuenta en nuestras vivencias y relaciones. Para comprender un poco más acerca de qué es la equidad de género, vean el siguiente esquema y escuchen la explicación. La equidad de género se define como la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado, pero que se considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. Como apreciaron, la equidad de género implica imparcialidad en el trato hacia mujeres y hombres, el cual debe ser igualitario y, en caso de ser diferente, este solo dependerá de las necesidades específicas de cada sexo. Por ejemplo, las mujeres requieren tener tratamientos específicos para enfermedades como el cáncer de mama o el cáncer de matriz, en tanto los hombres para el cáncer de próstata, pero ambos tienen derecho a recibir un trato igualitario en cuanto al acceso a los servicios de salud para atender esos padecimientos. En las relaciones con las personas de los grupos a los que pertenecen, el trato justo e imparcial es de vital importancia, comenzando por los integrantes de su familia, sus amigas y amigos, su pareja, así como de los demás grupos con los que interactúan. El sexismo y los roles de género implican un trato desigual, injusto e incluso discriminatorio que afectan negativamente las relaciones cotidianas, comenzando por sus seres queridos, como puede ser su mamá, su papá, sus hermanas y o hermanos. Así, si consideran que su mamá, su hermana o la persona que será su pareja, alguna o algún otro integrante de su familia, es quien siempre debe de hacer los quehaceres del hogar, que hay actividades exclusivas para mujeres y otras para hombres, o bien, si creen que alguna o alguno de sus familiares, amiga o amigo, no debe estudiar cierta profesión o dedicarse a determinado oficio porque no corresponde con su sexo, entonces es necesario que reconsideren esas ideas y piensen en cómo evitar repetir determinados patrones y roles. Estos normalmente son aprendidos desde el hogar y en ocasiones se fortalecen en el ambiente educativo y en las relaciones sociales que establecemos. Sin embargo, es necesario erradicarlos para promover un trato justo entre las personas y mejorar las relaciones cotidianas. Por tal razón, deben estar conscientes de lo que sucede en sus entornos, así como con sus grupos de pertenencia, para identificar ideas, actitudes y comportamientos que desfavorecen la equidad de género, de modo que esto les permita promover relaciones más justas y equitativas. Para ello, ¿qué les parece si prestan atención al siguiente fragmento audiovisual y, en conjunto con las y los adolescentes, realizamos la prueba que proponen para identificar comportamientos que tienen que ver con los roles de género? Tengan a la mano papel y lápiz para que puedan ir anotando sus respuestas o bien vayan contestando a la par. Mira esta revista. Trae una prueba que dice cómo es tu comportamiento según los roles culturales de género. A mí me gusta mucho resolver ese tipo de pruebas.
Sería interesante comparar nuestras respuestas con la de los chicos. ¡Hey! Resuelvan con nosotras esta prueba, que dice cuáles son las diferencias de los roles de género de hombres y mujeres. Aunque entre hombres y mujeres hay diferencias físicas evidentes, estas características no implican que debamos ser o hacer determinadas actividades, pensar de una forma o comportarnos de cierto modo. Responde sinceramente cada pregunta. Si tuvieras que elegir de entre las siguientes actividades profesionales, ¿cuál sería? A. Ingeniero. B. Profesor. C. Estilista. A mí me gustaría trabajar en una barbería. Yo voy a estudiar ingeniería bioquímica y trabajar en el sector alimentario. Pues si solo son esas opciones, yo prefiero dar clases. Yo también. ¿Cuál de las siguientes actividades prefieres? A. Jugar fútbol. B. Tocar un instrumento musical. C. Tomar clases de baile. Jugar fútbol. Rafa y yo estamos en el mismo equipo. Y a mí me gusta bailar. No sé si tomaría clases, pero me gusta. Ya tengo compañero para las fiestas. Yo sé tocar la guitarra y me gusta mucho. A mí me gustaría aprender a tocar la batería. Pero la verdad prefiero el fútbol. ¿Cuál es tu pasatiempo preferido? A. Videojuegos. B. Escuchar música. C. Cocinar. Saben que mi sueño es tener un restaurante, así que ni me pregunten cuál es mi respuesta. Yo prefiero los videojuegos. Yo estoy entre los videojuegos y escuchar música. No te hagas, si podemos pasarnos horas escuchando canciones y cantando. ¿Qué tal sus resultados? ¿Tuvieron mayoría de A, mayoría de B, mayoría de C? No se preocupen, en realidad no hay respuestas correctas. Encasillar profesiones, pasatiempos o cualquier otra actividad a un género es contrario a la equidad. La forma en que construimos nuestra identidad, así como las ideas que tenemos y la forma en que actuamos, obedece a varios factores, pero sobre todo a la influencia que recibimos de las personas con las que interactuamos. Sin embargo, lo que sí pueden hacer es procurar que sus acciones y elecciones no den pie a un trato diferenciado, sobre todo en cómo se relacionan con las y los integrantes de su familia, la escuela, sus grupos de amigas y amigos, grupos deportivos, culturales, artísticos, entre otros. Para poder analizar las conductas y actitudes que ven en sus entornos y con sus grupos de pertenencia, les invito a que tomen su cuaderno o una hoja blanca, bolígrafo y lápices de colores para realizar una breve actividad. Primero, reflexionarán en relación con aquellas ideas, conductas o roles marcadas por un trato basado en el género, y luego, antes de terminar la sesión, propondrán comportamientos y acciones que favorezcan la equidad de género. Dibujen un esquema similar al que se muestra en pantalla, el cual consta de 6 celdas. Usen un color distinto para cada una. A los costados dibujen algunos renglones. En cada celda escriban sus grupos de pertenencia. En el ejemplo incluía la familia, grupos de amigas y amigos, la escuela, grupos artísticos, equipo deportivo y comunidad. Ustedes pueden añadir grupos según se ajuste a sus opciones. En el espacio que corresponde a cada grupo, anoten ideas, conductas, roles o costumbres relacionadas con la falta de equidad de género, como se muestra. Por ejemplo, entre mis familiares aún prevalecen creencias sobre el rol de la mujer y el hombre. Entre mis amigas y amigos hay quienes hacen comentarios sexistas. En la escuela no se permite que las mujeres vistan pantalón. En el grupo artístico donde participo, los hombres no quieren involucrarse porque son criticados. En el equipo deportivo se da preferencia a los hombres. En mi comunidad casi no asisten mujeres a las asambleas. La intención es que ustedes reconozcan y sean conscientes de los estereotipos de género, actitudes sexistas o comportamientos que prevalecen. Seguramente anotaron o identificaron actitudes y comportamientos que no favorecen la equidad de género en alguno de sus grupos de pertenencia, por lo que es momento de que revisemos qué podemos hacer para fomentar la equidad de género en estos espacios. Pongan atención a las siguientes recomendaciones y tomen nota. Eviten el lenguaje sexista, los comentarios peyorativos o que refuercen estereotipos de género. Hagan notar su descontento cuando alguien emplee frases que denigren las cualidades de una persona. Hagan menos sus sentimientos
o les asignen calificativos ofensivos solo por el hecho de ser mujer o ser hombre. Háganse responsables de la limpieza y orden de los espacios que utilizan. Platiquen con su familia y repartan las labores de limpieza, cuidado y mantenimiento del hogar de manera que todos participen. Esto también aplica en los espacios donde interactúan con sus grupos de pertenencia. Compartan responsabilidades por igual con sus familiares, amigas, amigos e integrantes de los diversos grupos con los que interactúan. Recuerden, las actividades no tienen género, por lo tanto, no son exclusivas para las mujeres o los hombres. Hagan valer su voz y no permitan que se menosprecie la opinión de alguna o alguno de los integrantes de sus grupos de pertenencia. En las familias donde está arraigado el machismo e incluso en muchas comunidades, la opinión de las mujeres no es tomada en cuenta e incluso no se les permite expresar sus ideas. Esto no solo tiene que ver con la falta de equidad de género, sino que afecta el ejercicio de la libertad de expresión, de pensamiento y de conciencia. Eviten las etiquetas o estereotipos de género. Decir que solo una mujer puede vestir de rosa o que un hombre es homosexual si usa ese color refuerza pensamientos sexistas y homofóbicos. Lo mismo aplica para el caso de las actividades recreativas, de entretenimiento, deportivas, oficios y profesiones. Compartan la idea de que ningún campo de estudio o de trabajo es exclusivo para hombres o para mujeres. Tomen en cuenta sus intereses y aptitudes, así como sus expectativas sobre su futuro y lo que quieren lograr, en lugar de considerar las ideas preconcebidas en relación con los oficios y profesiones. Emitan juicios morales igualitarios. Esto implica que no se debe aplaudir conductas en un género y condenarlas en otro. Por ejemplo, aceptar que un hombre tiene derecho a tener muchas parejas y la mujer no. Confíen en sus habilidades y capacidades. Sean conscientes de que el hecho de haber nacido mujeres u hombres no debe ser una condicionante para lograr lo que se propongan en la vida. Cada persona es responsable de buscar el punto más alto de su desarrollo personal y no debe permitirse que los roles o estereotipos de género se conviertan en un obstáculo. ¿Ustedes qué otras acciones proponen para promover la equidad de género en sus grupos de pertenencia? Rechazar los prejuicios, ser incluyentes y objetivos en sus relaciones con las personas que forman parte de sus grupos de pertenencia ayudará a transformar sus entornos hacia un trato más equitativo para que se desenvuelvan plenamente en todos los aspectos de su vida, sin la presión propiciada por la inequidad de género. Ahora, retomen el esquema que realizaron hace un momento y complementenlo. En los renglones escribirán las actitudes y acciones que proponen para promover la equidad de género en sus grupos de pertenencia. Observen en el ejemplo algunas de estas actitudes y acciones. En el caso de mi familia, puse que debemos dialogar acerca de las creencias sobre los roles de género y compartir responsabilidades. Respecto a mis amigas y amigos, escribí que debemos evitar los comentarios sexistas. Para complementar la información de su esquema, también pueden dialogar con sus familiares o amigas y amigos. Como pueden cerciorarse, la equidad de género es fundamental para establecer mejores relaciones con sus pares y las demás personas. Quiero destacar que en esta etapa de la adolescencia algo muy frecuente son las relaciones de noviazgo, así como la búsqueda e integración a los grupos de pertenencia. En dichas relaciones juegan un papel fundamental las conductas y los comportamientos que ustedes y sus pares expresen. La idea es estar atentas y atentos para reconocer y actuar ante actitudes que no concuerden con la equidad de género. Tristemente, en las relaciones de noviazgo se suelen repetir ideas, estereotipos y actitudes basadas en un trato inequitativo y desigual, tales como limitar a la pareja en cuanto a sus amistades, tiempos y actividades, o por el contrario, aceptar que las cosas deben de ser de un modo por el hecho de ser mujeres u hombres. Estamos por concluir, por lo que ha llegado el momento de hacer una recapitulación. Revisamos los conceptos de género y equidad de género. Reflexionamos sobre cómo se construyen socialmente los roles y estereotipos, así como el impacto negativo que estos pueden tener en el desarrollo pleno de las personas.
Asimismo, analizaron las situaciones que viven en sus grupos de pertenencia relacionadas con la falta de equidad de género y mediante los planteamientos, las preguntas y la actividad que realizaron, reflexionaron en torno a situaciones que tienen que ver con este tema, lo que les permitió proponer actitudes y acciones para contrarrestarlas y promover la equidad de género en sus grupos de pertenencia. Consulten su libro de texto para identificar qué otras acciones pueden aplicar en su vida diaria para lograr la equidad de género. Si está en sus posibilidades, recurran a algunos otros libros que tengan disponibles o bien consulten sitios electrónicos confiables que les den más información relacionada con el tema que vimos a lo largo de la sesión. Hemos concluido, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto en Aprende en Casa 2. Cuídense mucho y cuiden a sus familias. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.